La cultura romana es la historia de la civilización más importante e influyente que existió en la antigua occidental. Es la aventura de un pueblo que vivió una de las mayores transformaciones de la historia de la humanidad, desde una insignificante aldea al lado del río Tíber, Italia central, hasta un imperio que dominó territorios de 3 continentes diferentes. La Roma antigua se ubicó en el continente europeo, en la imponente península itálica, bañada por el mar Mediterráneo. La península que ocupó la cultura romana se encuentra en el centro del mar, lo cual influenció el dominio romano en las costas mediterráneas y por lo tanto en las culturas aledañas. Al norte, la península limita con la cadena montañosa de los Alpes. Al sur se encuentra el mar Jónico, al este el mar Adriático y al oeste con el mar Tirreno. El clima de Roma era mediterráneo, escasas lluvias, inviernos suaves y veranos calurosos, mientras que su vegetación de igual forma era típicamente mediterránea, con presencia de olivos, naranjos, limoneros, palmeras, cidros, etc. La vegetación era similar a la de Europa central, con abundancia de castaños y cipres robles en las laderas más bajas, mientras que en las zonas situadas a mayor altura estaban cubiertas de bosques de pinos y abetos. Para describir la política que estaba establecida en Roma, es importante primero definir el significado de esta palabra. La política puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. La forma en la que se empezó a organizar el Estado de Roma fue por medio de una república que antecede a una monarquía y es seguida por un imperio. En la república era donde las autoridades eran elegidas por los ciudadanos. Sin embargo, la definición de ciudadanos no abarcaba a todos los habitantes de Roma. Aunque en esta república se tomaban en cuenta a más personas que en otros sistemas políticos, no todos los ciudadanos eran activos políticos. Solamente aquellos que pertenecían a cierto tipo de clase, más precisamente a una clase más privilegiada. Las autoridades elegidas ocupaban el puesto una temporada definida y no eran cargos vitalicios a diferencia de la monarquía. Algo interesante que sucede en Roma durante el desarrollo de la República fue la creación de la Ley de las 12 Tablas, donde estaban establecidas todas las normas que habían sido transmitidas a lo largo de los años. Así surge el derecho romano, donde existían dos tipos de normas, ius civile e ius gentium. En la primera estaban las normas que mantenían el orden y la convivencia dentro de Roma, mientras el otro conjunto buscaba la convivencia en otras civilizaciones. Dentro de la civilización romana, la agricultura fue la principal fuente de riqueza basada en el cultivo de cereales, vid, olivo, frutas y hortalizas. Los romanos se encargaron de mejorar esta práctica con la construcción de embalses y acequias, así como introduciendo nuevas técnicas como el arado romano, el barbecho, los molinos de agua y las prensas. Las tierras eran propiedad en su mayoría de grandes propietarios, que en sus latifundios utilizaban esclavos y vendían parte de la producción. El centro de estos latifundios era la villa rústica o casa rural, aunque también existieron pequeñas propiedades trabajadas por el campesino y su familia que sacaban lo justo para subsistir. Otra actividad importante era la minería, donde se explotó oro, plomo, plata, hierro, estaño, cobre, mercurio y sal. Las minas pertenecían al Estado, aunque algunas se arrendaban a particulares y se trabajaban con esclavos. Los romanos perfeccionaron las técnicas mineras con el empleo de norias, poleas y nuevos sistemas de desagüe. El comercio fue intenso dentro y fuera del imperio, gracias a la excelente situación geográfica de Roma, a la utilización de monedas comunes en todo el imperio, el control romano del Mediterráneo y la construcción de calzadas y puentes. La religión en Roma consistía en una religión politeísta, quiere decir que creían en muchos dioses, muy similar a la religión en la antigua Grecia. Su religión fue absorbida de los griegos gracias a sus contactos culturales y sus conquistas en la península de los Balcanes. Sin embargo, la religión romana no era, como muchos afirman, una copia de la religión griega. La religión romana incorporó elementos religiosos estructos y de otras religiones de la península italiana. Una práctica religiosa muy común en la antigua Roma era la existencia de santuarios domésticos, donde se rendía culto a los dioses protectores del hogar y de la familia. Los rituales religiosos romanos eran controlados por los gobernadores. El culto a una religión diferente o del imperio estaba prohibido y condenado. Los cristianos, por ejemplo, fueron perseguidos y asesinados en varias provincias del Imperio Romano. Es por eso por lo que los cristianos realizaron sus cultos en cuevas o catacumbas romanas. Esta práctica comenzó a partir del gobierno del emperador Julio César, con su importante crecimiento en el siglo IV.
el cristianismo pasó a ser considerada como la religión oficial del Imperio Romano. La práctica del politeísmo fue progresivamente abandonada y los dioses romanos eran los mismos a los de Grecia, pero con otros nombres. Ahora bien, hablaremos de la religión y la mitología romana. Antes del surgimiento y crecimiento del cristianismo, las personas creían en varios dioses. Estos dioses, aunque eran inmortales, poseían características de comportamiento y aptitudes similares a las de los seres humanos, como lo son la maldad, la bondad, el egoísmo, la franqueza, la fuerza, venganza y otras características presentes en las personas. De acuerdo a los romanos, los dioses decidían la vida de los mortales. El dios Júpiter fue el de mayor importancia, considerando la divinidad suprema del panteón romano. Cada entidad divina representaba las fuerzas de la naturaleza y los sentimientos humanos. A continuación, se mostrarán en una lista las principales deidades de la antigua Roma y sus características. Como lo mencioné anteriormente, tenemos en el primer puesto al dios Júpiter, que era el rey de todos los dioses y representa el día. En segundo puesto tenemos a Apolo, que es el dios de la verdad, del sol, la luz, las profecías, etc. Venus representa el amor y la belleza. Marte es el dios de la guerra. Minerva es la diosa de la sabiduría y del conocimiento. Plutón es el dios de los muertos y del inframundo. Neptuno, el de los mares y océanos. Juno, diosa de la maternidad. Baco es del vino y del éxtasis. Mercurio es el mensajero de los dioses, es el dios del comercio. Diana es la diosa de la caza, de la castina y de la vida silvestre. Ceres, diosa de la recolección y de la agricultura. Vulcano, de los metales, la metalurgia y el fuego. Saturno es el dios de la agricultura y de la cosecha. Y por último tenemos a Cupido, que es el dios del amor. Como siguiente punto hablaremos de las costumbres. La antigua Roma fue una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Más allá de grandes emperadores y gladiadores, los romanos tenían algunas costumbres muy raras. Una de las costumbres más extrañas de la antigua Roma era el de beber la sangre de los gladiadores que habían sido asesinados. Ellos creían que así recibían su fuerza. Hay algunos escritos romanos que explican que después de las peleas de los gladiadores recogían la sangre de los combatientes caídos y luego la vendían como medicamento. Los romanos eran grandes amantes del exceso y de la opulencia, tanto así que en las grandes fiestas era costumbre provocarse el vómito para liberar el estómago y poder seguir comiendo. Otra de las costumbres es que aunque los romanos se bañaban todos los días, nunca utilizaban el jabón, frotaban su cuerpo con aceites esenciales y luego los retiraban con un cepillo especial. Ya en la antigua Roma, las mujeres se teñían el pelo como signo de elegancia y sofisticación. Mesalina, tercera esposa del emperador Claudio, puso de moda las pelucas de colores. Por extraño que pueda parecer, los romanos utilizaban la orina humana para lavar la ropa. A partir del siglo I a.C., los emperadores de la antigua Roma comenzaron una costumbre muy sorprendente: consumir una cantidad mínima de cada veneno que existía con el objetivo de volverse inmune a él. Esta mezcla recibía el nombre de Midritamum, un homenaje a los Midrates del Grande. Y como por última costumbre, tenemos que aunque la uniceja no forma parte de los cánones de belleza en la actualidad, en la antigua Roma era muy valorada, sobre todo en las mujeres. Este rasgo era considerado una señal de sabiduría e inteligencia. Muchas mujeres recurrían a diferentes trucos para aumentar la densidad de sus cejas, como el uso de cejas elaboradas con lana de cabra. Las fiestas romanas tenían un origen muy antiguo. Su celebración iba acompañada de ritos variados y repetidos durante siglos, pero cuyo significado se había olvidado en la mayoría de los casos a finales de la República. Sin embargo, la fiesta de Lupercalia, celebrada el 15 de febrero, era una de las más conocidas. Consistía en una ceremonia de purificación en la que se reunían a un grupo de jóvenes para correr desnudos alrededor del monte Palantino, que era considerado como el sitio del primer asentamiento romano. Los leperos iban azotados con unas tiras de papel de cabra a las mujeres que encontraban en su camino. El poeta romano Ovidio escribió en su madurez de su vida un calendario poético llamado Fastos, donde describe las diversas fiestas romanas y las leyendas relacionadas con cada una de ellas, pero estas no eran reales.
Escribió un libro por cada mes del año, de los que solo se conservan los primeros 6. Los romanos llamaban furiae a las fiestas. La asistencia a las ceremonias era pública pero no obligatoria. Se interrumpía el comercio, el trabajo y los procesamientos, además de que se debían evitar las pandemias y las peleas en particulares. Las fiestas tenían por lo general un carácter religioso. El historiador griego Polibio dice que los romanos eran más religiosos que los mismos dioses. Se organizaban tumultuosas procesiones en las que los protagonistas llevaban máscaras que representaban a los genios de la tierra y de la fecundidad. Se cree que estos cortejos dieron origen a las representaciones del teatro. Algunas de estas manifestaciones fueron prohibidas por el Senado romano a partir del año 186 a.C., como ocurrió en las bacanales. Pero las sectas místicas y el pueblo siguió guardando la tradición hasta bien entrada la época imperial. Ferias Latinas era una fiesta anual que se celebraba en el Monte Albano. Era móvil y la fecha se fijaba cada año en los cónsumes entrantes durante la región en el Senado que convoca el templo de Júpiter Óptimo Máximo, que era el dios festejado Júpiter Latario. Arte. Es muy importante mencionar que el arte romano no inició por sí solo. Floreció más bien con algunas influencias como las civilizaciones etruscas y por supuesto griegas a partir del siglo III a.C. A partir del siglo I a.C., ahora sí, la cultura fue adquiriendo un estilo artístico propio. En cuanto a su música, Roma desde su inicio hasta toda su expansión iba asimilando la música de otras civilizaciones, las cuales ya mencioné como la etrusca y la griega. Lo que adquirió de los etruscos fue que estos valoraban muchísimo la parte musical y aparte en los espectáculos que llevaban a cabo incluían a los ludiones. ¿Quiénes eran los ludiones? Bueno, eran unos bailarines de origen etrusco que danzaban al ritmo de las tibiae. La tibiae se trataba de un instrumento musical griego y aparte se le añadía música vocal. Se incorporaron algunos instrumentos de estas culturas que ya mencioné, como el sirrings, que era una flauta pastoril, la lira, el timpanón, que actualmente conocemos como pandereta, crotala, que era una especie de sonaja, y el escabillum, que eran sonajas para los pies. Este lo llevaba un jefe de coro y lo hacía para llevar el control del ritmo. Cabe mencionar que la música se fue integrando al ámbito teatral y no solo eso, también se utilizaba en los espectáculos que hacían los gladiadores en la antigua Roma al enfrentarse uno con otro. Pintura. La pintura tocaba temas bélicos, de paisajes, de historia e incluso de mitología. Más adelante se mencionará por qué. La pintura romana se divide por periodos. El primer periodo tiene un origen helenístico. Aquí se destaca por la imitación de materiales ricos como el mármol y el objetivo principal de imitar estos materiales era para generar un espacio fino y lujoso. Lleva un desarrollo del 200 a.C. al 80 a.C. En el segundo periodo se representa una arquitectura o detalles arquitectónicos como columnas y repisas para generar volumen, profundidad y claramente para esto debían jugarse con las sombras y luces. A diferencia del primer periodo, este tipo de pintura es perteneciente totalmente a la cultura romana sin apoyo de las demás. Dominó el siglo I a.C. En el tercer periodo se tiene una mezcla de los dos anteriores, puesto que aquí se presenta una pintura de carácter ornamental. Dentro de esta pintura se tiene una arquitectura poco realista, no se parece nada al periodo anterior y está acompañada de figuras fantásticas y paisajes. Aquí está un claro ejemplo de la parte mitológica. Lleva el periodo del 20 al 10 a.C. Y finalmente el cuarto periodo o estilo ilusionista, donde se pierde el volumen, se pierde la perspectiva y el objetivo principal era destacar los elementos ornamentales y las decoraciones. Aquí aumentaron aún más las escenas imaginarias del artista y se utilizaba el estuco para generar cierta textura. Va del 60 al 79 después de Cristo. En cuanto a la escultura, estaba influenciada por la cultura griega y etrusca. De los etruscos adquirieron el retrato.
Los materiales principales que se utilizaban aquí era el bronce y el mármol. Este último prevalecía mucho más. El retrato más frecuente de la escultura romana es del emperador. Sin embargo, también podíamos encontrar a dioses, atletas, antepasados. El objetivo principal era representar el ideal de belleza que se tenía en ese entonces. Obviamente tenían que hacer detalles realistas. Los autores de las obras se escondían bajo el anonimato. Ahí se resguardaban y este arte se fundamentaba en el naturalismo, que básicamente es reproducir la realidad de lo que les rodea. No solo tenemos a los retratos, también tenemos a los relieves que nos narraban historias verídicas. Aquí tenemos a varias personas talladas y a su vez nos están narrando algo, una historia, un suceso, etc. El peinado solía ser rizado en mujeres y hombres y también la barba que se encontraba en hombres en estas esculturas.